Buenas tardes, vamos a empezar ahora a ver el tema 5, estrategias de diseño sintético. Este tema lo vamos a ver desde 5 perfiles diferentes, ¿sí? Es decir, estrategias para construir heterociclos y carbociclos. En este caso vamos a ver ciclos de 3, 4, 5 y hasta 6 átomos. Después vamos a ver el uso de acetiluros como modalidades para poder construir, ya sea a nivel de retro o a nivel de diseño sintético, determinado tipo de estructuras y moléculas, ¿sí? También vamos a ver la adición y remoción de grupos funcionales, que esto ya lo vieron ustedes, ya que lo vieron como una modalidad muchas veces para regular la regioselectividad a la hora de la síntesis directa y por lo tanto tenerlo presente en la retro, pero lo vamos a volver a ver. Y después también vamos a ver rearreglos como una modalidad para lograr muchas veces de una forma más accesible llegar a determinadas estructuras en determinados compuestos. Y finalmente fusionalizaciones alílicas y otras reacciones radicalarias, ¿sí? Entrando un poquito entonces en tema, vamos a ver un poquito lo que implicaría las metodologías o los diseños estratégicos para construir heterociclos y carbociclos. Y como lo dice aquí, tanto los heterociclos como los carbociclos no tienen un análisis sistemático a la hora de ser obtenidos y cada uno puede abordarse desde diferentes lados. Pero lo que sí sabemos es que estos ciclos en algunos casos pueden ser construidos a través de reacciones de ciclación intramoleculares. ¿Sí? Entonces dice, aquí se usan reacciones conocidas para los casos acíclicos donde los heteroátomos actúan como nucleófilos. ¿Cuáles son aquellas reacciones que hasta ahora nosotros hemos visto intramoleculares que pueden bien generar heterociclos? Bueno, en heterociclos de este estilo, en donde el X, el heteroátomo, puede ser oxígeno, azufre o nitrógeno, hemos visto que pueden venir o provenir de una sustitución nucleofílica intramolecular, ¿sí? A partir del heteroátomo atacando un carbono con un buen grupo saliente. También hemos visto que pueden venir de un ataque por parte de un heteroátomo a un sistema 1,4 alfa-beta insaturado, es decir, a un sistema de Michael, atacando a este nivel, a este carbono. También puede venir de un ataque por parte de un heteroátomo a un derivado de ácido carboxílico, ¿sí? Y formar este tipo de heterociclos, que muchas veces si esto es oxígeno se llama lactona, si es nitrógeno se llama lactama, ¿sí? Y este tipo de ciclos puede provenir, por ejemplo, si esto fuera nitrógeno, de una enamina, es decir, es una enamina, y provendría de una amina intramolecular atacando a un carbonilo, ¿sí? Entonces, hay algunas consideraciones importantes a la hora de la cantidad de átomos que contiene un ciclo. Y aquí dice, las reacciones intramoleculares que forman los anillos de 3, 5, 6 y 7 átomos están favorecidas frente a las intermoleculares por razones termodinámicas. Esto es importante tenerlo presente porque muchas veces, evidentemente en cualquiera de estas opciones, la misma molécula puede actuar y atacar a otra molécula. Pero si logramos hacer ciclos de 3, 5, 6 o 7 átomos, en esos casos estamos favoreciendo esos ciclos en una intramolecular respecto a una intermolecular por razones termodinámicas. Entonces, a la hora de ver la cantidad de átomos que puede tener un ciclo y cuando la intramolecular, por ejemplo, está favorecida con la intermolecular y la formación de los ciclos, tenemos que mirar un poquito lo que se llaman las reglas de Baldwin. Son reglas definidas por un químico que se llama Baldwin, que son reglas absolutamente empíricas y experimentales, en donde nos dan una idea de, en función del tamaño del anillo, de factores cinéticos, factores termodinámicos, y donde los anillos estarían favorecidos o no a la hora de poder formarse, ¿sí? Pero lo importante es que son reglas empíricas y que de alguna manera nos dicen cuándo el tamaño de un anillo es favorable o no a la hora de obtenerse. Después tenemos que hablar de las reacciones de ciclo-adición, ¿sí? Las reacciones de ciclo-adición también son muy importantes, aparte de todas las reacciones que acabamos de ver, intramoleculares para la formación de ciclos, están estas reacciones de ciclo-adición que nos permiten también generar ciclos. Entonces aquí dice, para la formación de heterociclos se utilizarán heterofuncionalidades, por ejemplo, en las reacciones de Diels-Alder, ¿sí? En donde hasta ahora nosotros las vimos, la Diels-Alder con dieno y dienófilo, que solamente tenían átomos de carbono, pero también existen dienos y dienófilos con heteroátomos y por lo tanto las cicloadiciones usando Diels-Alder son tan válidas para hacer heterociclos como para hacer ciclos carbonados, carbociclos. Y ni que hablar también las cicloadiciones 1,3 y las dipolares, ¿sí? Esto también son reacciones que nos permiten hacer heterociclos y carbociclos. Muy bien,
Entrando un poquito entonces a lo que sería cada una de las estrategias para sintetizar estos ciclos de determinada cantidad de carbonos, lo que sí se puede plantear como una pauta común a la hora de hablar de un análisis retrosintético es lo que está aquí puesto. Y dice, la estrategia es la misma que se aplica para los compuestos acíclicos, agregando dos pautas nuevas. La primera es conveniente desconectar los anillos pequeños al principio, ya que los métodos de síntesis especiales que tienen dominan la estrategia posterior. Es decir, evidentemente si yo tengo un biciclo en donde hay un anillo pequeñito, bueno, desconectarlo al principio del análisis retrosintético, ya que va a ser muy específico la forma en que se va a obtener. Por eso habla de métodos de síntesis especiales y particulares. Y lo otro importante es tratar de reducir el número de ciclos lo más rápido posible, ¿sí? Por lo tanto buscando siempre un principio de máxima simplificación como algo que ya habíamos visto en las pautas comunes en un análisis retrosintético para cualquier molécula. Veamos un poquito entonces lo que implica cuando yo tengo un ciclo de 3, ¿sí? Vamos a mirar de alguna manera algunas estrategias para lograr obtener ciclos de 3 átomos. Ciclo propano, cuando los 3 átomos implican carbono, u oxidanos, que son los famosos epoxios, cuando uno de los átomos es oxígeno, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, los ciclopropanos, en la retro, ¿cómo nos plantearíamos una retro para poder obtener este tipo de ciclo que se llama ciclo propano? Bueno, haciendo dos cortes a la vez, en donde dos carbonos van a provenir de uno de los compuestos que ha tenido que reaccionar junto con otro junto con el otro carbono que conforma el ciclo, que va a venir de lo que se llama un carbeno. Los carbenos ustedes ya lo vieron, ¿sí? Porque son entidades que tienen deficiencia electrónica, en donde el carbono soporta un orbital vacante y a su vez un par de electrones en un orbital p libre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que estos ciclopropanos pueden provenir de lo que se llama una cicloadición 2 más 1, que es el método más usual para obtener este tipo de ciclos, en donde, ¿por qué se llama 2 más 1? Como vieron ya en las cicloadiciones de Diels-Alder, porque tengo una molécula que aporta dos carbonos, estos dos, una olefina, y que se va a adicionar a otra especie que aporta un carbono. Y esta especie, como dijimos, es un carbeno. Quiere decir que la cicloadición 2 más 1 de olefinas y carbenos generan los ciclopropanos. Sigamos un poquito adelante. ¿Qué otro tipo de ciclos tenemos? Los famosos epóxidos, ¿sí? Los epóxidos son lo que también se llaman oxidanos. ¿Cuáles son las diferentes metodologías para poder obtener los epoxios? Bueno, la más lógica y la que hasta ahora siempre hemos visto es haciendo un corte a este nivel y a este nivel, considerando que el oxígeno está viniendo de una especie que es la que aporta el peróxido, ¿sí? Y que es el doble enlace, la olefina, la que se peroxida con el agente peroxidante para formar el epóxido. Esto es una forma de obtener epoxios y es a partir de olefinas y un agente que genere el epoxio sobre la olefina. Pero también hemos visto que existen otras modalidades a través de las cuales se pueden obtener este tipo de anillos. Entonces, esto que vamos a abordar ahora implicaría un corte a este nivel entre los carbonos y un corte a su vez entre el carbono y el oxígeno. Uno de los sintones siempre va a ser un carbonilo y el otro va a ser una especie del estilo de los carbenoides, ¿sí? Que sería este que está aquí, que puede o no estar sustituida y dependiendo de si está aquí sustituida o no, serán estas dos opciones que hemos visto hasta ahora que se pueden transitar. Cuando aquí tenemos dos hidrógenos y el carbeno es de este estilo, podemos perfectamente obtener un equivalente sintético del carbeno que sea, por ejemplo, un hiluro de azufre. Los hiluros de azufre que provienen de estas especies azufradas positivas y que a su vez va a venir del sulfuro de dimetilo, habiendo sido atacado con yoduro de metilo, formando esta especie, y esta especie en medio básico pierde un protón, uno de los metilos, y genera este hiluro. Este hiluro puede, que es un equivalente sintético del carbenoide, atacar al carbonilo y generar de alguna manera la especie epóxido. Y esta otra metodología la vieron cuando vimos condensaciones aldólicas y cuando vimos que cuando queríamos generar enolatos sobre ésteres,
¿sí? Sobre estos ésteres y atacar un carbonilo, bueno, si no trabajábamos sobre equivalentes sintéticos de esta especie, lo que nos pasaba era que generaban epoxios. Y esto vayan cuando vimos condensación de Darsen, que es también la metodología a partir de carbonilos con alfa-aloésteres para obtener epoxios. Entonces, reviendo un poquito lo que dice aquí, para obtener los oxiranos se pueden hacer de diferentes formas, pueden provenir de olefinas, ¿sí? Y epoxidar directamente, o de cetonas que reaccionan con equivalentes sintéticos de carbenos. Y otra vez, si estoy hablando de esta metodología, entonces en alguna de las opciones, y si ustedes ven, este carbono va a ser el equivalente sintético de este carbeno y por lo tanto va a ser el equivalente de este carbono, aquí tengo que tener en el epoxio de partida un éster para que esta metodología sea viable. Si quiero usar esta otra metodología, entonces voy a usar como el equivalente sintético del carbeno y por lo tanto de este carbono que está aquí, los hiluros de azufre. Y como voy a usar los hiluros de azufre, es este el carbono que va a ser el equivalente de este que está aquí y de este que está acá. Por lo tanto, para usar esta metodología con el hiluro de azufre, estos dos sustituyentes tienen que ser hidrógeno. Aquí hay entonces algunos ejercicios para plantearnos exactamente una retro en la cual tenemos en estos casos un epoxio, un oxirano, aquí también un oxirano, aquí un carbociclo, un ciclopropano y acá un ciclopropano. Bueno, como dijimos anteriormente, lo primero que nos vamos a plantear es un corte, por ejemplo, a este nivel, en donde aquí habría un doble enlace y esto podría venir de un agente peroxidante. Lo mismo podríamos plantearnos aquí, un corte a este nivel y a este nivel, aquí un doble enlace y un agente peroxidante. Pero también de alguna manera nos podemos plantear que como este carbono soporta un grupo éster, aquí puedo hacer un corte, aquí puedo hacer el otro corte, que aquí esto venga de un equivalente a un carbonilo y que aquí tenga el carbeno correspondiente, o mejor dicho, el equivalente sintético de ese carbeno, y que esto venga por una reacción de Darsen. ¿Sí? Y en este caso, como tengo un carbono que tiene dos grupos hidrógeno, si yo hago un corte a este nivel y a este nivel, y esto viene del carbeno correspondiente, estamos hablando de que bien puede venir de la metodología usando los siluros de azufre. Bueno, si miramos estos dos ejemplos, bueno, entonces aquí haremos un corte a este nivel, esto será el carbono del carbeno correspondiente, esto vendrá de un doble enlace y lo mismo nos podemos ir planteando acá. Algunos de estos ejercicios los vamos a hacer cuando nos juntemos en la clase. Sigamos adelante. Veamos ahora entonces los anillos de 4 miembros, cuáles serían las metodologías para obtenerlo. En el caso de los heterociclos en general son muy pobres en la naturaleza, en cambio los carbociclos de 4 como los ciclobutanos están presentes en la naturaleza, son ciclos de este estilo que pueden estar más o menos sustituidos y existen diferentes modalidades para obtenerlo. Una es la cicloadhesión 2+2 fotoquímica, otras son las cicloadhesiones 2+2 térmicas de cetenas y vamos a ver qué es, y otra podrían ser las expansiones de anillos de 3 hacia 4 miembros. Empecemos por ver lo que implican las cicloadhesiones 2+2 permitidas fotoquímicamente. Otra vez, estamos hablando de cicloadiciones, es decir, dos moléculas que se adicionan para formar un ciclo. 2+2 porque cada una de ellas aporta 2 carbonos y 2 carbonos. Por lo tanto, estamos hablando de 2 olefinas o 2 moléculas que van a aportar cada una olefina a la hora de la ciclación. Lo que se ha visto es que estas cicloadiciones 2+2 de olefinas están favorecidas o de alguna manera están permitidas por la acción de la luz y se llaman fotoquímicas, ¿sí? Y tienen algunas pautas, como por ejemplo que la reacción es estereoespecífica, aquí no hay reglas endo, los componentes se disponen de forma de minimizar los impedimentos estéricos. Recuerden que la regla endo de la Diels-Alder hablaba de que a la hora de juntarse o de acercarse los dos sistemas que iban a adicionarse, lo hacían de tal manera de solapar al máximo toda la mayor cantidad de sustituyentes con sistemas pi que tuviesen. Bueno, aquí es al revés, hay impedimentos estéricos, dice acá, los componentes se disponen de forma de minimizar los impedimentos estéricos, es decir, prima el impedimento estérico. Se van a poner de tal manera de que estos sustituyentes opuestos a estos otros y no a favor de estos otros.
pero lo que sí se ha visto es que tiene algún criterio de regioselectividad cuando las olefinas, en este caso es simétrica y en este caso también, pero cuando no lo son y no son simétricas, existe alguna regioselectividad a la hora de hacer la cicloadición. Vamos a ver un poquito qué implica estos criterios de regioselectividad. Bueno, entonces vamos a estudiar la regioselectividad en la cicloadición 2+2 promovida por la luz de ciclobutanos. Planteémonos, por ejemplo, si tengo esta olefina que está sustituida sobre este carbono, pero no sustituida aquí y por lo tanto es asimétrica, y esta otra que está aquí y quiero hacer una cicloadición 2+2 de esta olefina con esta. Opciones de compuestos o de estructuras a obtener esta y esta que está aquí. Evidentemente, siempre tengo que dejar una en la misma posición e invertir la siguiente, porque si invierto las dos, obtengo siempre el mismo compuesto. ¿A qué voy? Que las dos opciones de adición son este carbono sobre este y este carbono sobre este, o la inversa, que se obtiene dando vuelta una de las moléculas. Muy bien, ¿qué es lo que se ha visto? ¿Cuál de las dos es más favorable y de qué depende esta regioselectividad? Bueno, tomamos una de las moléculas, no importa cuál, ¿sí? Y lo que se ha visto es que la luz lo que hace es invertir la polaridad natural de lo invierte de las dos, pero lo razonamos a través de una, ¿sí? La inversión de esa polaridad natural, por ejemplo, si miramos esta enona, que es una de las olefinas. Bueno, su polaridad natural sería más, menos, más, menos. La luz lo que hace es una inversión de esa polaridad natural. ¿Y qué es lo que esperamos? Que de alguna manera, a la hora de adicionarse, la olefina que se adicione, es decir, esta que está aquí, el carbono que venga a formar el enlace con este carbono que está aquí de la olefina sea el menos rico en electrones y el carbono de la olefina que se una a este nivel el más rico en electrones. ¿A qué vamos con esto? A que de alguna manera, si nosotros miramos la distribución electrónica sobre la otra olefina que se va a unir, bueno, tenemos aquí un delta más, aquí un delta menos, ¿sí? Otra vez, esto lo razonamos viendo fotoquímicamente cómo afecta a uno de las olefinas, porque si hacemos a las dos vamos a llegar exactamente a como si fuera una cicloadición común y corriente y no promovida por la luz. ¿A qué vamos con esto? Que este tipo de adiciones implica que hay una de las moléculas que le miramos su polaridad en forma invertida y la de las dos opciones de estructura de cicloadición, la que realmente se dará o la que está más selectiva o más proclive a darse por cuestiones electrónicas es que este carbono disustituido se adicione sobre este carbono de la enona y este sobre este y por lo tanto el producto que se obtenga sea este que está aquí. Estos son algunos ejemplos en donde en realidad todo esto que vimos del regioselectividad es para entenderlo, pero luego vamos a ver que a la hora de los ejemplos no vamos a poner ejemplos tan complejos, ¿sí? Y por lo tanto, si yo miro este ciclo de 4 que pudiese venir de una cicloadición 2+2, podría decir que, bueno, rompo este enlace, rompo este par de electrones viene para aquí, este viene para aquí, y este ciclo de 4 pudo haber venido de una cicloadición 2+2, promovida por la luz entre el etileno y un sistema cíclico enona con un doble enlace a este nivel. Lo mismo podemos razonar acá y algo muy parecido podemos razonar aquí, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa vimos? Que de alguna manera las cicloadiciones, los ciclos de 4, también podrían venir de usar cetenas, ¿sí? Cicloadición 2+2 térmica de cetenas. Dice método utilizado para la preparación de carbociclos de 4 miembros. La reacción es regioselectiva, cumpliendo la regla de regioselectividad de reacciones iónicas, ¿sí? Y veamos un poquito qué implica esto de las cetenas. ¿Qué son las cetenas? Bueno, son esas especies que están aquí, ¿sí? En donde esta cetena, la peculiaridad que tiene es que son especies de 3 átomos en donde hay un carbono central unido a un carbono por un doble enlace y a un carbonilo por el otro lado, con una hibridación sp sobre este carbono, ¿sí? Y son especies de carbono y oxígeno electrófilas en el carbono central con su hibridación sp. Lo que significa que estas especies son muy reactivas y en presencia de un nucleófilo, el nucleófilo ataca al carbono del medio de la cetena, el de hibridación sp,
rompe el sistema pi carbono-oxígeno, genera este intermedio que evidentemente genera el derivado del ácido carboxílico o, mejor dicho, el derivado de acilo correspondiente. Si no hay nucleófilos en el medio, al ser tan reactivas, lo que sucede es que reaccionan consigo misma. Y cuando la cetena no está sustituida, como en este caso, se forman este tipo de dímeros, y cuando la cetena está sustituida, se forman este otro tipo de dímeros. ¿Sí? ¿Cómo se preparan estas cetenas? Bueno, primero, son sumamente inestables, tienen que provenir de alguna manera de un derivado de ácido carboxílico, como un cloruro de ácido, ¿sí? Un cloruro de ácido que tengan el carbono alfa al carbonilo un hidrógeno que en medio básico es tomado por la base, toma este hidrógeno, el par de electrones del enlace hidrógeno-carbono va hacia el carbono, ¿sí? Del carbonilo, rompe el sistema pi del carbonilo y genera esta especie. Esta especie, cuando el par de electrones del oxígeno vuelve a regenerar el carbonilo, libera el cloro. Por lo tanto, como dice aquí, son generadas in situ por eliminación del ácido clorhídrico en un cloruro de ácido frente a una amina terciaria, pero está claro que este cloruro de ácido tiene que tener en alfa un hidrógeno, si no, esta especie no se puede formar. Habiéndose formado la etena, son muy inestables. Por lo tanto, si no hay nucleófilos en la vuelta, dimerizan. Si hay nucleófilos, el nucleófilo ataca al carbono Sp de la cetena, dando el derivado del ácido correspondiente, del acilo correspondiente, y si hay dobles enlaces, lo que sucede es que hay una cicloadición 2 más 2 de el carbono Sp de la cetena con el carbono, el otro carbono de la cetena y la olefina correspondiente. Estos son algunos ejemplos y es evidente que cuando nosotros tenemos ciclos que presentan carbonilos en uno, ciclobutanos que presentan carbonilos en uno de sus carbonos, podemos estar pensando que esto puede provenir de una cetena donde puedo romper este enlace para aquí, este enlace para acá, la cetena estaría sobre este sistema y la cetena estaría sobre este otro sistema. Lo mismo me puedo plantear aquí, en donde hago un movimiento migratorio concertado de este par de electrones para acá y de este par de electrones para acá. Aquí puede estar la cetena, ¿sí? Y aquí puede estar la olefina, o puede ser para otro movimiento, y lo mismo aquí. Estos son ejercicios que vamos a ir viendo en la clase. Muy bien. Tenemos también sistemas ahora de 5 miembros. ¿Cómo provienen o cómo se pueden obtener estos sistemas de 5 miembros? Bueno, en el caso de los heterociclos, acá lo que dice es que la ciclación vía ataque nucleófilo intramolecular puede ser una de las vías, o una cicloadhesión 1,3 dipolar, donde los heteroátomos están aportados por esa especie 1,3 dipolar. Esto es una forma de obtener heterociclos de 5. Y aquí vamos a entrar un poquito más a ver lo que son los carbociclos. Los carbociclos de 5 los hemos visto, ¿sí? Y hemos visto por lo menos 2 de ellos los tenemos muy trabajados, ¿sí? Que pueden venir tanto de compuestos 1,4 dicarbonilos o 1,6 dicarbonilos por condensaciones de los carbonilos entre sí, y también puede obtenerse este tipo de ciclos de 5 a través de la condensación de compuestos 1,5 dicarbonilos. Estos ya los hemos trabajado muchísimo. A la hora de la retro haríamos una hidratación a este nivel, un corte, y es una condensación aldólica intramolecular en este enolato que ataca este carbonilo, genera el grupo hidroxilo y luego elimina. Aquí habría una condensación entre dos ácidos que en realidad serían dos ésteres, ¿sí? Para lograr este compuesto, y esta es la nueva modalidad que vamos a ver, que hasta ahora no la habíamos visto, que implica una condensación aciloínica, se llama condensación aciloínica mediada por silicio. Entonces, ¿a qué llamamos esta última reacción nueva que estamos viendo? Bueno, cuando yo tengo dos grupos ésteres en una misma molécula, cuya relación están en 1,5, y yo lo pongo en presencia de sodio y cloruro de trimetilsilano, lo que sucede es que hay una reacción radicalaria, se forma esta especie y esta especie, habiéndose hidrolizado, genera el carbonilo a este nivel o a este da igual y el grupo hidroxilo. Esto es otra forma de obtener ciclos de 5 carbonados que pueden provenir de condensaciones de 1,5 diésteres, ¿sí?
Y acá hay un ejemplo en donde de alguna manera este ciclo de 5 pudo haber venido a través de una transformación de un producto natural como el limoneno, ¿sí? Entonces, a nivel de retro, ¿qué nos plantearíamos primero? Bueno, el hidratar a este nivel, hacer un corte aquí, aquí genero el enolato, aquí el carbonilo que va a ser atacado por el enolato, que es esta especie que está acá. Pero esto también puede venir de una reconexión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que este carbono y este carbono pueden formar un doble enlace y luego hacer a la hora de la vía directa o un epóxido aquí, una apertura y una ruptura, o una ozonólisis a este nivel y llego a este compuesto y luego la aldólica intramolecular. Veamos un poquito cómo está la propuesta sintética. Bueno, la propuesta sintética nos plantea partir del limoneno, hacer una epoxidación. Si bien tengo dos dobles enlaces, hay una regioselectividad de la reacción de epoxidación porque se da sobre el doble enlace más nucleofílico, se da sobre este doble enlace. Luego, una apertura de ese epóxido en medio ácido, también podría hacerse en medio básico para generar el diol, da igual porque obtengo los dos hidroxilos, uno en cada uno de los carbonos del epóxido. Luego una ruptura oxidativa sobre el 1,2-diol genera los carbonilos y luego la condensación aldólica, que si vemos es este carbono que genera el enolato 1, 2, 3, 4, 5 y luego una eliminación del grupo hidroxilo que queda respecto a si este es el enolato que ataca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es menos favorable el ciclo de 7 respecto al ciclo de 5, por lo tanto es este el compuesto que se obtiene de la condensación aldólica intramolecular. Por último, lo que vamos a ver son los anillos de 6 miembros. Estos anillos de 6 miembros pueden ser tanto heterociclos como carbociclos, ¿sí? Dice, la ciclación vía ataque nucleofílico intramolecular usualmente da muy buenos rendimientos para obtener heterociclos de 6 miembros. Y en el caso de los carbociclos de 6 miembros, nosotros ya vimos algunas metodologías, ¿sí? Dice, 3 métodos generales existen y cada uno tiene distintos patrones de sustitución. Por ejemplo, uno de ellos es las anelaciones de Robinson. Si nosotros tenemos un sistema bicíclico de este estilo, bueno, esto puede venir de una anelación de Robinson. ¿Qué implicaba una anelación de Robinson? Era un ataque de un enolato a un sistema 1,4 y luego de que este carbono estaba unido a este sistema 1,4, una aldólica intramolecular, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo tenga este tipo de sistemas de biciclos, bien puedo hablar de que esto puede venir de una anelación de Robinson. ¿Qué otra opción conocemos? Las Diels-Alder, ¿sí? Que también las vimos como una metodología para generar ciclos de 6, de carbonos de 6. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos para ver lo de la anelación de Robinson. Las Diels-Alder ya la vieron, ¿sí? Y ya vimos cómo se comportaban. Veamos ahora una tercera modalidad y que implica el utilizar de alguna manera compuestos aromáticos como forma de generar esos ciclos de 6 carbonos. Entonces, estamos hablando de una modalidad que implica reducción de aromáticos. Y esta reducción de aromáticos puede tener dos formas. O usar un aromático y luego hacer la reducción total, ¿sí? Y entonces, al usar un aromático que implica una cadena cíclica de 6 carbonos, en la reducción total formo el ciclo hexano. Y aquí vamos a leer un poquito lo que dice. Dice, esta metodología tiene como ventaja que se puede usar las estrategias de los compuestos aromáticos a la hora de introducir los sustituyentes. Pero tiene problemáticas porque evidentemente no puedo estar hablando de estereoquímica en el producto final, porque cuando a la hora de hidrogenar ese aromático totalmente voy a llegar a carbonos sin estereoquímica definida, ¿sí? Y a su vez, a la hora de la etapa final, si usé compuestos aromáticos para incorporar los ciclos de 6 carbonos y querer hidrogenar, ¿sí? Para eliminar la aromaticidad, estas condiciones de hidrogenación son condiciones que requieren presión importante, catalizadores y muchas veces pueden estar afectando otros grupos funcionales en la molécula. Entonces, veamos un poquito sobre esta propuesta sintética que implicaría esta estrategia de usar aromáticos para incorporar los ciclos de 6. Bueno, lo primero que nos tenemos que plantear en esta molécula es un corte a nivel del grupo éster,
¿sí? Plantearnos que esto viene de una transesterificación, donde aquí corto, esto va a ser el alcohol correspondiente con esta molécula, ¿sí? Y acá voy a tener un derivado de ácido carboxílico que a la hora de la vía directa con este alcohol se hará la esterificación correspondiente. Muy bien, dejo aquí un derivado de ácido carboxílico o un ácido carboxílico. Y aquí es donde viene la etapa en la cual nos vamos a plantear usar el artificio de alguna manera de aromáticos para incorporar los ciclos de 6 carbonos, ¿sí? Entonces podemos considerar que uno de estos ciclos de 6 carbonos puede haber provenido de la presencia de un aromático inicialmente en la molécula, ¿sí? Luego podemos plantearnos en esta secuencia retrosintética el hecho de que el derivado ácido carboxílico venga de un nitrilo, luego hacer un corte a este nivel y acá, y por lo tanto dos buenos grupos salientes en cada uno de ellos. Esta cadena carbonada puede venir de este dihaloalcano, ¿sí? Y esta especie es la que de alguna manera puede ser uno de los materiales de partida, ¿sí? Entonces la propuesta sintética, ¿qué implicaría? Bueno, partir de un aromático que en un carbono bencílico tiene un nitrilo. Ese carbono bencílico, ¿sí? En medio básico, pierde sus protones, ataca a uno de los carbonos del haluro de alquilo, genera una unión carbono-carbono y luego otra vez pierde el siguiente protón que está aquí y hace la ciclación intramolecular obteniendo este compuesto que está aquí. Muy bien, aquí logramos sintetizar el primer ciclo de 6, que es este que está acá, y ya traemos el segundo ciclo de 6 a través del aromático. Luego, el planteo de la secuencia sintética es una hidrólisis del nitrilo, en realidad es una etanólisis del nitrilo para llevarlo a el éster correspondiente de etanol. Luego una transesterificación de este éster con este alcohol, la incorporación de esta cadena y ahora simplemente faltaría el hidrogenar este grupo aromático y llevarlo al cicloalcano correspondiente, ¿sí? Esto es posible y aquí no hay ningún otro grupo funcional que en estas condiciones se intercambie o de alguna manera se hidrogene y por lo tanto en esta secuencia sintética es válida y nosotros aquí lo que estamos usando es usar de alguna manera como equivalente de un ciclo de 6 un anillo aromático que en la etapa final de su síntesis debe hidrogenarse. Como otra opción para el uso de los aromáticos también en ciclos de 6 existe lo que se llama la reducción parcial de Birch. ¿Cuándo se usa esta modalidad? Cuando nosotros tenemos ciclos de 6 que tienen dobles enlaces, dos dobles enlaces que no están conjugados. Formación de ciclohexadienos no conjugados. Acá hay un ciclo de 6 con dos dobles enlaces no conjugados. ¿Qué significa no conjugado? Que tengo un doble enlace, un enlace simple, otro enlace simple y recién viene el doble enlace. Si estuviese conjugado, es como un anillo aromático, doble, simple, doble, simple, doble. Estos son sistemas pi conjugados, estos son sistemas pi no conjugados. Cuando yo tengo un ciclo de 6 que tienen dos dobles enlaces no conjugados, estos ciclos de 6 pueden provenir de un aromático con el sustituyente correspondiente, según cual sea en cada uno de los casos, y a la hora de la síntesis directa nos podemos plantear lo que se llama la reducción de Birch. Esta reducción implica usar un sistema aromático, usar un metal, que en general es sodio o litio, en amoníaco líquido y con una fuente de protones. ¿Qué es lo que se ha visto? Que en estas condiciones, dependiendo del sustituyente que tenga el aromático, si es un sustituyente, un grupo electrón dador, es decir, que da electrones al sistema, ¿sí? Que da electrones al aromático, a la hora de hacer la reducción de Birch, uno de los dobles enlaces va a quedar sobre el carbono que soporta el grupo electrón dador y el otro sobre el otro sistema no conjugado. Si ahora, a la hora de hacer la reducción de Birch sobre el aromático, lo que tenemos es un sustituyente, que es electrón atrayente, desactiva el anillo, entonces a la hora de hacer la reducción, lo que se ha visto es que este sustituyente no queda
sobre los carbonos que soportan el sistema dieno no conjugado. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, si nosotros tenemos este tipo de compuestos, estos bien pueden venir de la reducción de Birch, en donde el sistema aromático contenga el grupo metoxilo, y si tengo este compuesto, esto bien puede venir de un aromático que contenga el grupo éster. ¿Sí? Este es el mecanismo, que es un mecanismo radicalario, en los cuales lo que se ve es que deja dos de los carbonos del ciclo de 6 con cargas negativas, ¿sí? Y el sistema dieno no conjugado. A efectos un poco entonces de lo que acabamos de ver, si tuviésemos esta molécula, bueno, esta molécula bien puede venir de una retro en donde para generar el epóxido yo puedo plantearme que este epóxido vino de esta molécula, la cual fue epoxidada. Y otra vez, recuerden que las epoxidaciones son regioselectivas y se dan sobre los dobles enlaces que tienen mayor nucleofilia, en este caso el más sustituido. Muy bien, quiere decir que cuando voy para el paso de la vía directa no tendría problema de regioselectividad. Y ahora, este sistema dieno no conjugado, ¿de dónde podría venir? Miremos un poquito los sustituyentes. Esto es un sustituyente dador por efecto inductivo. Dador por efecto inductivo quiere decir que si yo vengo de una reducción de Birch del doble enlace, perdón, del doble enlace no, del aromático correspondiente, ¿sí? Bueno, acá va a quedarme el sistema, uno de los dobles enlaces, aquí va a quedar el otro, porque en este caso son grupos electrón dadores por efecto inductivo, y cuando hago la reducción de Birch, dejo sobre uno de los dobles enlaces estos dos sustituyentes. La vía directa sería entonces el aromático correspondiente con los dos sustituyentes que deseo, para luego generar acá uno de los dobles enlaces y aquí el otro, hacer la reducción parcial de Birch en presencia de sodio, amoníaco líquido y metanol. Como vimos, al tener grupos electrón dadores del anillo y el hacer la reducción y generar el dieno no conjugado, los dos sustituyentes quedan sobre uno de los dobles enlaces, aquí queda el otro, y luego la epoxidación que se va a dar, como ya dijimos, sobre el doble enlace más sustituido. Entonces, en esta metodología, por ejemplo, lo que estamos usando es usar aromáticos, pero a la hora de la vía directa, no hacer la reducción total del mismo, porque yo no quiero reducir totalmente, sino hacer una reducción parcial en donde lo hago en medio amoníaco líquido y con metal, dejo el sistema dieno no conjugado que podría generar luego el epoxio sobre estos carbonos.